La casa todavía estaba a oscuras cuando Clara entendió que nadie más iba a defenderla. El olor a café viejo venía desde la cocina, mezclado con el frío húmedo de la madrugada. Estaba sentada a la mesa de madera, con las manos apoyadas sobre el regazo, escuchando el crujido del piso cada vez que alguien se movía del otro lado de la pared. Nadie le había hablado desde la noche anterior. Y ese silencio decía más que cualquier grito. La decisión ya estaba tomada. Cuando la puerta del cuarto se abrió, fue su madrastra quien apareció primero. Llevaba el mismo chal de siempre, el cabello recogido con fuerza, el rostro endurecido por años de resentimiento que Clara nunca logró comprender del todo. Detrás de ella, su padre permanecía de pie, cerca de la puerta, con la mirada baja, como si observar el suelo fuera más fácil que mirar a su propia hija. Ya está, dijo la mujer, sin rodeos. No puedes seguir aquí. Clara parpadeó despacio. Una parte de ella todavía conservaba una esperanza infantil de que aquello fuera solo otra amenaza vacía, como tantas otras. Pero no lo era. ¿A dónde voy a ir?, preguntó, con la voz más baja de lo que pretendía. La madrastra se encogió de hombros. Eso ya no es nuestro problema. El padre respiró hondo. Parecía a punto de decir algo. Clara lo conocía bien. Sabía reconocer ese instante exacto en el que pensaba hablar, y desistía. Papá, intentó ella. Él levantó la mano pidiendo silencio, pero no había dureza en el gesto. Solo cansancio. Haz lo que te dicen, hija, murmuró. Será mejor así. Esas palabras fueron el golpe final. No hubo discusión. No hubo lágrimas en ese momento. Clara simplemente se levantó. Caminó hasta el cuarto que había compartido con su madre antes de que muriera, abrió el armario estrecho y sacó una bolsa de tela ya gastada. Metió dentro 2 mudas de ropa, un cuaderno viejo y la foto amarillenta de su madre sonriendo, tomada muchos años atrás, cuando todo aún parecía posible. Cuando salió, nadie la acompañó hasta la puerta. El sol todavía no había aparecido del todo cuando Clara empezó a caminar por el camino de tierra. El frío se colaba por sus zapatos finos, y cada paso levantaba pequeñas nubes de polvo húmedo. El campo se extendía a ambos lados, silencioso, indiferente a aquella expulsión tan simple como cruel. No lloró de inmediato. Llorar exigía energía. Y en ese momento, lo único que Clara sentía era un vacío pesado en el pecho, como si algo hubiera sido arrancado sin aviso. Había crecido allí. En esa casa. En ese pedazo de tierra que nunca fue realmente suyo. Desde la muerte de su madre, años atrás, su presencia se había vuelto un estorbo constante. No era perezosa, no se quejaba, no respondía. Aún así, siempre había algo mal. Un vaso mal lavado. Una palabra fuera de lugar. Un silencio interpretado como desafío. Con el tiempo, Clara aprendió a hacerse pequeña. Pero ni siquiera eso fue suficiente. El camino parecía no tener fin. El cielo comenzaba a aclararse lentamente, teñido de tonos pálidos de azul y naranja. Un viento frío atravesó el campo, haciendo que la hierba alta se inclinara como si susurrara secretos antiguos. Clara se abrazó a sí misma y siguió caminando. ¿Hacia dónde? No lo sabía. Solo sabía que no podía volver. Horas después, con los pies doloridos y la garganta seca, el sonido lejano de cascos llamó su atención. Clara se detuvo. Se dio la vuelta despacio. Una carreta se acercaba, tirada por 2 caballos fuertes, de pelaje oscuro. El hombre que sostenía las riendas mantenía una postura firme, pero tranquila. No parecía apurado. No parecía peligroso. Aún así, el cuerpo de Clara se tensó. La carreta disminuyó la marcha hasta detenerse a pocos metros de ella. El hombre la observó por un momento, como alguien que intenta comprender una historia solo mirando el rostro de otra persona. ¿Estás sola?, preguntó, finalmente. La voz era grave, pero no áspera. Clara dudó. Pensó en mentir. Pensó en decir que estaba esperando a alguien. Pensó en no responder. Pero el cansancio pudo más. Sí.
El hombre frunció levemente el ceño. No es un camino para andar sola a esta hora. Ella esbozó una sonrisa amarga. No tenía muchas opciones. Él bajó de la carreta. No se acercó demasiado. Respetó la distancia, como si entendiera que la confianza no se exige. Me llamo Julián, dijo. Trabajo en una granja, a unas leguas de aquí. ¿A dónde vas? Clara miró el camino delante de ella. Luego hacia atrás. No había respuesta. No lo sé. Julián no insistió. Observó la bolsa sencilla colgada de su hombro, el vestido gastado, los ojos cansados para alguien tan joven. Si quieres, dijo con cuidado, puedo llevarte hasta el cruce. Desde allí pasa más gente. Ella evaluó su rostro. No había prisa. Ni curiosidad excesiva. Solo una oferta. Clara respiró hondo. Aceptar la ayuda de un desconocido no estaba en sus planes. Pero tampoco lo estaba ser echada de su propia casa al amanecer. Está bien, dijo, al final. Cuando subió a la carreta, sintió algo extraño. No era alivio completo. Ni seguridad absoluta. Era solo, una pausa. Un respiro en un día que parecía interminable. Mientras los caballos retomaban el camino, Clara miró una última vez la senda que quedaba atrás. Todavía no lo sabía, pero ese sería el último momento en que se sentiría completamente sola durante mucho tiempo. El traqueteo de la carreta se volvió casi hipnótico con el paso de los minutos. Las ruedas avanzaban con un ritmo constante sobre la tierra irregular, y el sonido se mezclaba con el resoplido tranquilo de los caballos. Clara permanecía sentada en silencio, con la bolsa apretada contra el cuerpo, observando cómo el paisaje cambiaba lentamente. Campos abiertos. Cercas de madera gastada. Árboles dispersos que proyectaban sombras largas a medida que el sol subía. Julián no hablaba. Y eso, de alguna forma, le resultaba reconfortante. No hacía preguntas incómodas. No intentaba llenar el aire con palabras innecesarias. Solo conducía, atento al camino, como si aquel encuentro fuera algo normal, cotidiano. Después de un rato, Clara se dio cuenta de que el temblor en sus manos había disminuido. Gracias, dijo de pronto, casi en un susurro. Julián giró apenas la cabeza, lo suficiente para mirarla. No hay de qué. Volvieron al silencio. El cruce del que él había hablado apareció más tarde de lo que Clara esperaba. Era apenas una bifurcación simple, marcada por un poste inclinado y un árbol viejo cuyas raíces rompían la tierra alrededor. No había nadie. Ninguna otra carreta. Ningún caminante. Julián detuvo los caballos. Aquí es, dijo. Desde este punto suele pasar gente. Clara bajó despacio. El suelo se sentía firme bajo sus pies, pero algo dentro de ella vacilaba. Miró el camino. Luego la carreta. Luego a Julián. No sabía qué hacer ahora. Y... empezó, sin terminar la frase. Julián observó el cruce con atención, como si evaluara algo más que el tránsito inexistente. Todavía es temprano, dijo. Puede que tengas que esperar. Ella sintió. Esperar ya no le parecía tan grave. Había esperado muchas cosas en su vida. Julián dudó un segundo. Luego respiró hondo. Si no te molesta, añadió, la granja no está tan lejos. Puedes descansar un rato, comer algo. Después decides. Clara sintió una resistencia automática. Aceptar más ayuda era peligroso. Dependencia. Deudas invisibles. Pero también estaba cansada. No solo del camino. De todo. No quiero causar problemas, respondió. No los causas, dijo él, sin énfasis. Y si después quieres irte, te llevaré de vuelta. Ella lo miró. No vio promesas exageradas. Ni insistencia. Solo una posibilidad. Clara sintió lentamente. La granja pareció cerca del mediodía. No era grande. Tampoco pobre. Un conjunto de construcciones sencillas, bien cuidadas,
rodeadas de campos cultivados y algunos corrales. Gallinas caminaban libres, y el sam de agua corriendo indicaba algún canal de irrigacao próximo. Clara desceu da carreta sentindo algo extraño no peito. No era medo. Era surpresa. O lugar tina vida. Movimento. No aquella rigidez pesada casa que la deixara para atrás. Puedes sentarte ahí, dijo Julián, señalando un banco bajo la sombra de un árbol. Voy a buscar agua. Ella se sentó. Cerró los ojos por un instante. El sonido del viento, los animales, el murmullo distante de voces humanas, todo eso le resultaba ajeno y, al mismo tiempo, profundamente tranquilizador. Cuando volvió a abrir los ojos, Julián le ofrecía una taza de metal con agua fresca. Despacio, advirtió. Clara bebió. El agua le recorrió la garganta seca como si despertara algo dormido. Se dio cuenta entonces de lo agotada que estaba. No solo físicamente. ¿Vives solo?, preguntó sin pensar demasiado. Julián se sentó frente a ella, apoyando los codos sobre las rodillas. Sí. No explicó más. Y Clara no preguntó. El silencio volvió a instalarse, pero ya no era pesado. Era distinto. Más liviano. Puedes quedarte hoy, dijo él después de un rato. No es obligación. Solo, es más fácil decidir con la cabeza clara. Clara bajó la mirada hacia sus manos. Estaban sucias. Marcadas. ¿Manos de alguien que siempre había trabajado para otros? No tengo nada que ofrecer, dijo. Ni dinero. Ni recomendaciones. Julián la observó con atención. Aquí no todo se paga con dinero. Ella alzó la vista. No supo qué responder. Esa tarde, Clara ayudó sin que nadie se lo pidiera. Juntó algunas herramientas, dio agua a los animales, barrió el polvo acumulado frente a una de las construcciones. Movimientos simples. Automáticos. Como si su cuerpo supiera exactamente qué hacer cuando la mente aún no alcanzaba a entender. Nadie la vigilaba. Nadie le corregía cada gesto. Al caer la tarde, Julián le ofreció un plato de comida caliente. Clara comió despacio, casi con culpa, como si en cualquier momento alguien fuera a decirle que no le correspondía. Pero eso no ocurrió. Cuando el cielo comenzó a oscurecerse, Julián señaló una habitación pequeña, al fondo. Puedes dormir ahí. Mañana vemos. Clara se acostó sin desarmar la bolsa. Permaneció un rato mirando el techo. Escuchando los sonidos de la granja. Distintos a todo lo que conocía. Más honestos. Por primera vez desde la muerte de su madre, se permitió pensar algo que antes parecía prohibido. Tal vez no todo estaba perdido. No lo sabía aún. Pero esa noche, al cerrar los ojos, el peso en el pecho era un poco menor. Clara despertó antes del amanecer. No porque alguien la llamara, ni por un ruido brusco, sino por costumbre. Abrió los ojos y tardó unos segundos en recordar dónde estaba. El techo era distinto. Más alto. La madera no crujía como en la casa de su padre. Afuera, en lugar de voces tensas, se escuchaba el canto disperso de los gallos y el roce del viento entre los árboles. Se incorporó despacio. La habitación era pequeña, limpia, sin adornos innecesarios. Una cama firme, una mesa sencilla, una silla junto a la ventana. Nada parecía provisional. Nada parecía decirle, no perteneces aquí. Eso la inquietó más de lo que esperaba. Se lavó la cara con el agua fría de una jarra y salió al patio. El cielo empezaba a aclararse, y la granja ya estaba despierta. Julián estaba de espaldas, arreglando una cerca. No se sorprendió al verla. Buenos días, dijo, sin dejar lo que hacía. Buenos días. Clara se quedó allí, de pie, sin saber si avanzar o retroceder. Durante años había aprendido a esperar órdenes. A no ocupar espacio sin permiso. Julián terminó de ajustar la madera y se limpió las manos en el pantalón. Si quieres ayudar, hay pan en la cocina. Si no, puedes sentarte. No hay prisa.
Ella sintió. Entró a la cocina, sacó el pan y lo colocó sobre la mesa. Luego buscó un cuchillo. El gesto le salió natural. Demasiado natural. Como si ese lugar hubiera estado esperándola. Comieron en silencio. No incómodo. Solo, tranquilo. Después, Julián comenzó con las tareas del día. Revisó los corrales. Alimentó a los animales. Clara lo siguió al principio con cautela, observando, sin intervenir. Pero poco a poco, fue encontrando su lugar. Cerró un portón. Alcanzó una herramienta. Dio agua. Nadie le dijo cómo hacerlo. Nadie la corrigió. ¿Siempre trabajaste en el campo?, preguntó Julián en un momento, mientras revisaban un canal de riego. ¿Desde niña? Se nota. No fue un elogio exagerado. Tampoco una crítica. Fue una constatación simple. Y eso le gustó. El sol subió rápido ese día. El calor empezó a apretar antes del mediodía. Clara se secó el sudor de la frente y miró alrededor. La granja no era grande, pero estaba viva. Cada cosa parecía tener un propósito. Nada estaba allí solo para aparentar. ¿Y tú?, preguntó ella de pronto. ¿Siempre viviste aquí? Julián se tomó un segundo antes de responder. No. No dijo más. Clara entendió que esa respuesta era suficiente por ahora. A la hora del almuerzo, se sentaron otra vez a la mesa. Julián sirvió un guiso sencillo. Clara comió despacio, con esa mezcla de hambre y desconfianza que no se borra de un día para otro. No tienes que quedarte, dijo él, como si leyera sus pensamientos. Pero tampoco tienes que irte hoy. Ella dejó la cuchara sobre el plato. No quiero ser una carga. Julián la miró con calma. Una carga no trabaja como tú trabajaste hoy. Clara bajó la mirada. Sintió algo apretarle la garganta. No lloró. Todavía no. Por la tarde, Julián salió hacia el pueblo cercano. Dijo que volvería antes del anochecer. Clara se quedó en la granja. Sola. Y por primera vez en mucho tiempo, esa soledad no dolía. Recorrió el lugar despacio. Observó las paredes, las marcas del tiempo, las herramientas gastadas por el uso constante. Nada era lujoso. Todo era real. Encontró una caja vieja detrás de uno de los establos. Dentro había semillas guardadas con cuidado. Clara las reconoció de inmediato. Variedades antiguas. Difíciles de conseguir. Sonrió sin darse cuenta. Cuando Julián regresó, el cielo ya empezaba a oscurecer. Planté algunas semillas, le dijo ella, casi como una disculpa. Si no te parece. Él miró el pequeño terreno recién preparado. Las hileras no eran perfectas. Tampoco descuidadas. Está bien, dijo. Veremos qué sale. Esa noche cenaron juntos otra vez. El cansancio era distinto. No era agotamiento con miedo. Era cansancio honesto. Antes de dormir, Clara se sentó en la cama y sacó la foto de su madre. La observó largo rato. Pensó en lo que había dejado atrás. En lo que no había podido salvar. Pensó también en algo nuevo. Algo frágil. Una posibilidad. No se permitió nombrarla. Afuera, la granja se aquietaba. Julián apagó las luces poco a poco. Clara se recostó y cerró los ojos. Por primera vez, no soñó con puertas cerrándose. Soñó con tierra húmeda entre los dedos. Los días comenzaron a ordenarse solos, como si la granja tuviera su propio pulso y Clara hubiera aprendido a escucharlo. Despertaba temprano, casi siempre antes que Julián. Preparaba café, barría el patio, revisaba los brotes nuevos con una atención casi reverente. Nadie se lo pedía. Nadie la apuraba. Simplemente lo hacía. Julián lo notó, claro. Pero no dijo nada. Eso, para Clara, era una forma de respeto. Una mañana, mientras acomodaban unas cajas junto al granero, ella se detuvo de golpe. Se quedó mirando un punto del suelo, inmóvil.
Julián alzó la vista. ¿Todo bien? Clara tardó en responder. Aquí, señaló. La tierra es más blanda. Se acumula agua cuando llueve. Podríamos abrir un pequeño desagüe. Julián la observó. No con sorpresa, sino con atención real. ¿Lo harías así? Ella se agachó, dibujó una línea con el dedo, explicó sin prisa. No hablaba como alguien que había leído sobre el tema. Hablaba como quien aprendió mirando, equivocándose, repitiendo. Probemos, dijo él al final. Trabajaron juntos toda la mañana. El sol subía lento, el sudor corría, y el silencio entre ellos ya no era una distancia. Era un espacio cómodo. A veces intercambiaban pocas palabras. A veces ninguna. Al mediodía, Julián sacó un trozo de papel doblado del bolsillo. El pueblo hará una pequeña feria el domingo, dijo. No es gran cosa. Pero puedo llevar algunos productos. Clara levantó la vista. ¿Puedo ayudarte a preparar?, ofreció. Las hortalizas están listas. Julián asintió. Bien. No dijo gracias. Tampoco ella lo esperaba. Esa tarde, Clara se permitió algo nuevo. Fió. Fue breve, casi tímido, cuando una gallina se le cruzó en el camino y tuvo que esquivarla. Se llevó la mano a la boca, como si el sonido pudiera ser inapropiado. Julián la miró de reojo. Hace tiempo que no se reía alguien aquí, comentó, sin intención de hacerla sentir observada. Clara bajó la mirada. Yo también. Por la noche, mientras cenaban, Julián habló un poco más de lo habitual. Esta granja fue de mi padre, dijo. Después, quedó solo trabajo. No explicó qué había pasado con el resto. No habló de pérdidas ni de ausencias. Clara entendió que había historias que no pedían preguntas. Si algún día quieres irte, añadió, no habrá problema. Ella apoyó la cuchara en el plato. ¿Y si no quiero? La pregunta quedó suspendida en el aire. Julián no respondió de inmediato. No sonrió. No frunció el ceño. Entonces veremos, dijo finalmente. El domingo llegó con un cielo claro y una brisa suave. Cargaron la carreta con productos sencillos. Verduras, frascos de conservas, pan. Clara se acomodó junto a Julián. El camino al pueblo ya no le parecía una huida. Era solo, un trayecto. La feria era pequeña. Un puñado de puestos, voces mezcladas, niños corriendo. Algunas miradas curiosas se posaron en Clara. No por desconfianza, sino por novedad. ¿Es tu hija?, preguntó una mujer mayor. Clara sintió el cuerpo tensarse. Trabaja conmigo, respondió Julián, sin levantar la voz. No fue una corrección. Fue una definición. Durante la mañana, vendieron casi todo. Clara habló con la gente. Escuchó historias cortas, comentarios sin malicia. Nadie le recordó de dónde venía. Nadie le preguntó por su familia. Cuando regresaron, el sol comenzaba a bajar. El cansancio era distinto. Satisfactorio. Lo hiciste bien, dijo Julián, mientras desenganchaban la carreta. Clara sintió. No respondió. Algo dentro de ella empezaba a acomodarse. No era felicidad plena. Era algo más discreto. Más real. Esa noche, antes de dormir, Clara salió al patio. Miró el cielo. Pensó en la casa que había dejado. En el padre que no habló. En la mujer que señaló la puerta sin mirar atrás. No sintió odio. Tampoco perdón. Solo una distancia nueva. Volvió a entrar. Cerró la puerta con cuidado. La granja quedó en silencio, respirando lento, como si aceptara, poco a poco, a alguien más entre sus muros. El lunes amaneció con nubes bajas y un aire más pesado. Clara lo notó apenas salió al patio. El cielo no prometía lluvia inmediata, pero traía consigo esa sensación espesa que anuncia cambios. No supo por qué, pero se quedó un momento quieta, escuchando.
como si algo estuviera a punto de moverse. Julián ya estaba despierto. Revisaba unas herramientas bajo el alero, en silencio. Hoy conviene adelantar trabajo, dijo. El clima no se decide. Clara asintió. Tomó una pala, sin preguntar. Trabajaron desde temprano, concentrados en tareas que no requerían palabras. La tierra estaba más dura de lo normal, y cada golpe exigía más fuerza. El sudor apareció rápido. A media mañana, Clara sintió el cansancio distinto. No era físico del todo. Era una presión leve detrás de los ojos, una inquietud que no encontraba motivo claro. Se apoyó un instante en la pala. ¿Te sientes bien?, preguntó Julián, notándolo. Sí, respondió ella, aunque no estaba del todo segura. Siguieron. Fue cerca del mediodía cuando el pasado decidió asomarse, sin pedir permiso. Un hombre apareció por el camino. Caminaba despacio, como quien no quiere llegar del todo. Clara lo vio primero desde lejos. El cuerpo se le tensó antes incluso de reconocer el rostro. Julián, dijo en voz baja. Él se giró. Observó al desconocido acercarse. Esperó. Cuando el hombre estuvo lo suficientemente cerca, Clara supo que no estaba equivocada. Era su tío. El hermano de su padre. Más delgado que antes, la ropa gastada, el gesto incómodo de quien viene a decir algo que no sabe cómo decir. Clara, ¿saludó? Pensé que quizás estarías aquí. Ella no respondió de inmediato. Sintió el impulso de retroceder. No lo hizo. ¿Cómo supiste?, preguntó al final. El hombre se pasó la mano por la nuca. El pueblo habla. Julián dio un paso adelante, sin colocarse delante de ella, pero cerca. Clara lo notó. Y agradeció. Tu padre, continuó el tío. Está preocupado. Clara soltó una risa breve, sin humor. No lo estaba cuando me echó. El hombre bajó la mirada. Las cosas se dijeron rápido. Mal. Tu madrastra. No empieces, interrumpió Clara. No vine a escuchar explicaciones. Hubo un silencio tenso. ¿El viento movió las hojas secas alrededor? Solo quiere saber si estás bien, dijo él. Clara respiró hondo. Estoy. No dijo, gracias a ti. No dijo, por tu culpa. Solo eso. El tío miró a Julián. No sabía que trabajabas aquí. Ahora lo sabe, respondió Julián, con calma. No hubo amenaza en su tono. Tampoco sumisión. El hombre asintió, incómodo. Bueno, dijo. Eso es todo. Se dio la vuelta y se fue por el mismo camino por el que había llegado. Clara permaneció inmóvil unos segundos después de que desapareciera. Sentía el corazón acelerado, pero no como antes. No había pánico. Había claridad. ¿Quieres que se vaya?, preguntó Julián, rompiendo el silencio. No, respondió ella. Ya se fue. El resto del día transcurrió más lento. Clara trabajó, pero algo dentro seguía removiéndose. No tristeza pura. No rabia. Una mezcla que no sabía nombrar. Al caer la tarde, se sentó sola bajo el árbol grande. Julián terminó unas tareas y se acercó con 2 tazas de café. No tienes que hablar si no quieres, dijo, entregándole una. Clara tomó la taza. El calor le devolvió algo de equilibrio. No pensé que vendrían, admitió. Creí que simplemente desaparecería para ellos. La gente rara vez deja ir tan fácil, respondió Julián. A veces no por cariño. Por costumbre. Clara sintió. No quiero volver. No tienes que hacerlo. Ella lo miró. ¿Y si insisten? Julián sostuvo su mirada. Entonces decidiremos cuando llegue el momento. No dijo, yo decidiré. Dijo, decidiremos. Esa noche, Clara tardó más en dormir. Escuchó pasos afuera. Julián cerrando portones. Asegurándose de que todo estuviera en su lugar. No por ella. Por la granja.
¿Por lo que había construido? Pensó en su padre. En su silencio. En la mano levantada pidiendo que obedeciera. Sintió una punzada. No aguda. Persistente. También pensó en Julián. En la forma en que no preguntaba de más. En cómo la dejaba elegir incluso cuando ella misma dudaba. Antes de quedarse dormida, tomó una decisión pequeña, pero firme. No iba a huir de su pasado. Pero tampoco iba a permitir que la empujara de regreso. Afuera, las nubes finalmente se abrieron. Una lluvia suave comenzó a caer, lenta, constante. La tierra la recibió sin resistencia. Como si también ella estuviera aprendiendo a aceptar algo nuevo. La lluvia se quedó más tiempo del esperado. No fue una tormenta violenta, sino una caída persistente, de esas que empapan la tierra despacio y obligan a cambiar planes. Durante 2 días, el trabajo al aire libre quedó limitado, y la granja se volvió más silenciosa. Clara lo agradeció. Pasó esas horas ordenando el pequeño depósito, limpiando frascos, revisando semillas. Julián se ocupó de arreglos menores dentro del granero. A veces trabajaban en el mismo espacio sin hablar. A veces intercambiaban frases sueltas. Nada urgente. Nada forzado. En una de esas tardes grises, Clara encontró un cuaderno viejo entre herramientas oxidadas. Las tapas estaban manchadas, las hojas amarillentas por la humedad. Lo abrió con cuidado. Había cuentas, fechas, anotaciones irregulares. Y entre todo eso, dibujos simples de surcos, marcas de rotación, pequeñas observaciones escritas con letra firme. ¿Es tuyo?, preguntó cuando Julián entró. Él miró el cuaderno. Se quedó quieto un segundo. Era de mi padre. Clara cerró el cuaderno despacio. Lo siento. Julián negó con la cabeza. No hace falta. Se sentó en un banco, apoyó los codos en las rodillas. Él creía que la tierra escucha, dijo. Que si la tratas como algo vivo, responde distinto. Clara pasó la mano por la tapa del cuaderno. Tenía razón. Julián la miró. Por primera vez, sonrió apenas. No fue una sonrisa amplia. Fue breve. Casi tímida. La lluvia amainó al tercer día. El aire quedó limpio, fresco. La granja parecía renovada. Clara salió temprano, pisando el barro con cuidado. Observó los surcos, los brotes, el drenaje que habían abierto días atrás. El agua había corrido como ella había previsto. Funcionó, dijo, sin ocultar el orgullo. Sí, respondió Julián. Funcionó. Ese reconocimiento sencillo la acompañó durante toda la mañana. Más tarde, apareció una mujer por el camino. Clara la vio desde lejos. No era alguien de su pasado. Su postura era distinta. Caminaba segura, con una cesta al brazo. Es Marta, dijo Julián. Vive cerca. A veces intercambiamos cosas. Marta saludó con naturalidad. Observó a Clara sin insistencia. Así que tú eres la nueva, comentó, sin malicia. Clara se tensó un poco. Estoy ayudando, respondió. Marta sonrió. Eso se nota. Conversaron un rato. De la lluvia. De la feria. De las semillas nuevas. Marta habló sin rodeos, pero sin curiosidad invasiva. Antes de irse, miró a Clara de nuevo. Si algún día necesitas algo, avisa. No fue una promesa solemne. Fue una frase simple. Aún así, Clara la guardó. Esa tarde, Julián propuso algo distinto. Mañana iré al pueblo, dijo. Necesito comprar algunas cosas. Puedes venir si quieres. O quedarte. Clara dudó. El pueblo significaba miradas. Preguntas. Ecos del pasado. Pero también significaba no esconderse. Voy, dijo. El trayecto fue silencioso. Al llegar, Clara sintió la misma tensión en los hombros que había sentido semanas atrás, pero ya no era parálisis.
Caminó junto a Julián, atenta, pero erguida. En la tienda, el dueño lo saludó. Miró a Clara con curiosidad breve. ¿Familia?, preguntó. «Trabaja conmigo», respondió Julián, igual que antes. No explicó más. Mientras Julián hablaba de precios, Clara observó el lugar. Reconoció rostros. Algunos desviaron la mirada. Otros la miraron de frente, con sorpresa, sin juicio claro. Nadie dijo nada. De regreso a la granja, Clara soltó el aire que no sabía que estaba reteniendo. «No fue tan terrible», admitió. «No», dijo Julián. «A veces el miedo se queda más tiempo que la realidad». Al caer la noche, Clara se sentó con el cuaderno del padre de Julián. Lo abrió otra vez. Leyó una anotación al azar. Sonrió. «¿Puedo ayudarte a organizar esto?», ofreció. «Hay ideas buenas aquí». Julián asintió. «Me gustaría». No dijo «necesito». Dijo «me gustaría». Ese detalle importó. Antes de dormir, Clara volvió a pensar en su casa de origen. En el padre. En el tío. En la posibilidad de un regreso que ya no deseaba como antes. No sentía rencor constante. Tampoco nostalgia ciega. Sentía algo nuevo. Raíces que empezaban a firmarse en otro suelo. Afuera, la noche se extendía tranquila. La granja respiraba con un ritmo que ya le resultaba familiar. Clara cerró los ojos. Y, por primera vez, no se preguntó cuánto tiempo podría quedarse. Se preguntó qué más podría construir. El cambio no llegó de golpe. No fue un día distinto ni una decisión clara. Fue algo que se fue instalando sin pedir permiso, como el polvo fino que entra por las rendijas y termina siendo parte de la casa. Clara empezó a notar que pensaba en la granja incluso cuando no estaba trabajando. En cómo mejorar el riego del campo del fondo. En qué sembrar después de la cosecha corta. En cómo ordenar el pequeño almacén para que todo fuera más práctico. Ideas simples, pero constantes. Eso la inquietaba. Una tarde, mientras acomodaban sacos bajo el cobertizo, Clara habló sin mirarlo. «No quiero quedarme por lástima». Julián dejó el saco en el suelo. Se enderezó despacio. «No estás aquí por lástima. Pero tampoco quiero que sientas que me debes algo». Él la observó en silencio unos segundos. «No te debo nada», dijo. «Y tú tampoco». Clara asintió. Aún así, el nudo en el pecho no desapareció del todo. Esa misma noche, Julián regresó más tarde de lo habitual. Clara estaba en la cocina, cortando verduras, cuando lo escuchó entrar. Levantó la vista. Él parecía cansado. No físicamente. De otra forma. ¿Todo bien?, preguntó ella. Julián se apoyó en la mesa. «Hoy vi a alguien del pasado». Clara no preguntó quién. Esperó. «Mi hermano», continuó. «No nos hablamos desde hace años». El silencio se instaló de nuevo. Clara siguió cortando, sin apurarse. «¿Y?», dijo al cabo. «Vino a decirme que la granja podría venderse bien. Que es momento de aprovechar». Clara se detuvo. «¿Quieres vender?». Julián negó con la cabeza. «No». «Pero, hace pensar». Ella entendió. No se trataba de dinero. Se trataba de cerrar etapas. De huir o quedarse. «¿Y qué le respondiste?». «Que esta tierra no es solo mía». Clara levantó la mirada. «No». «No», repitió. «Nunca lo fue del todo». No explicó más. Pero algo en su voz dejó claro que esa respuesta no había sido casual. Al día siguiente, apareció un problema. Uno real. El canal de riego del extremo sur se había obstruido, y el agua no llegaba a una parte del campo. Julián lo notó tarde. Las plantas empezaban a mostrar señales de estrés. «Si no lo arreglamos hoy, perdemos esa fila», dijo, serio. Clara no dudó. «Déjame intentar algo». Trabajaron juntos durante horas. Cavaron, movieron piedras,
desviaron agua con soluciones improvisadas. Clara se embarró hasta las rodillas. Julián terminó con las manos raspadas. Cuando el agua finalmente volvió a correr, ninguno celebró en voz alta. Se quedaron mirando el surco húmedo. Respirando. Gracias, dijo Julián, por fin. Clara negó con la cabeza. Es mi trabajo. Él la miró. No. Es más que eso. Ella bajó la vista. No respondió. Esa noche, Clara se quedó despierta más de lo habitual. Pensó en la palabra trabajo. Pensó en lo fácil que había sido para otros decidir sobre su vida. Pensó en cómo, sin darse cuenta, había empezado a decidir por sí misma. A la mañana siguiente, tomó una decisión. Quiero quedarme, dijo, directa, mientras desayunaban. Pero no así. Julián levantó la vista. ¿Cómo entonces? Quiero un acuerdo claro. Trabajo. Responsabilidad. Un lugar que sea mío. No caridad. Julián la escuchó sin interrumpirla. Cuando terminó, asintió lentamente. Me parece justo. No hubo negociación larga. No hubo condiciones ocultas. Acordaron un pago modesto. Un espacio propio. Tareas claras. Nada más. Ese mismo día, Clara movió sus pocas cosas a una habitación más cercana al patio. No era grande. Pero tenía una ventana que daba al campo. Al anochecer, se sentó en la cama y miró afuera. El horizonte ya no parecía una frontera. Era parte de algo. Esa semana, la granja empezó a cambiar. No en lo visible. En lo interno. Julián delegaba más. Escuchaba más. Clara proponía sin miedo a molestar. Entre ellos no había promesas. Tampoco palabras grandes. Solo una confianza que se construía despacio. Una tarde, mientras revisaban semillas, Julián dijo algo que Clara no esperaba. Mi padre decía que la tierra responde a quien se queda. Ella lo miró. ¿Y tú crees eso? Julián pensó un momento. Empiezo a creerlo. Clara no sonrió. Pero sintió algo acomodarse dentro. Por la noche, sacó de nuevo la foto de su madre. La observó con calma. No con nostalgia dolorosa. Con algo parecido a aceptación. Me estoy quedando, susurró, sin saber por qué. La foto no respondió. Pero Clara ya no necesitaba respuestas de ahí. Afuera, el campo se extendía en silencio. No prometía nada. Tampoco amenazaba. Simplemente estaba. Y por primera vez en su vida, Clara sintió que también lo estaba ella. El invierno se acercó sin avisar. No con frío extremo, sino con mañanas más lentas y noches que caían antes de lo esperado. La granja entró en otro ritmo. Menos urgencia afuera. Más tiempo puertas adentro. Clara empezó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. El sonido del viento colándose por una rendija del granero. El crujido de la madera cuando bajaba la temperatura. La forma en que Julián encendía el fuego sin pensar, como un gesto aprendido desde niño. Una tarde, mientras ordenaban el galpón pequeño, Clara encontró una caja de metal, abollada en un costado. Estaba escondida detrás de unos sacos viejos. ¿Esto? Preguntó, levantándola. Julián se quedó quieto. Creí que la había perdido. ¿No se la quitó de las manos? Tampoco se acercó de inmediato. ¿Quieres que la deje ahí? Preguntó Clara. Julián negó con la cabeza. No. Ya no. La abrió él mismo. Dentro había papeles doblados, una cadena fina, una carta sin sobre. Clara no leyó. No preguntó. Observó desde el borde, respetando. Era de alguien importante, dijo Julián. De alguien que no supe cuidar. Clara cerró la caja con cuidado. No tienes que contarme. Lo sé. Eso bastó. Días después, llegó una noticia desde el pueblo. Marta apareció con el rostro serio. Van a construir una nueva vía, dijo.
Pasará cerca de aquí. Julián frunció el ceño. ¿Tan cerca? Lo suficiente como para que algunos empiecen a hablar de vender. El tema quedó flotando. No como amenaza inmediata. Como sombra. Esa noche, Clara no pudo dormir. Pensó en lo que había construido allí en pocos meses. En lo frágil que aún era todo. En lo fácil que podía romperse. A la mañana siguiente, salió temprano. Caminó hasta el límite del terreno. Observó la tierra húmeda. Se agachó. Tocó el suelo con la mano abierta. No era suyo. Pero tampoco era ajeno. Cuando volvió, Julián ya estaba despierto. La miró distinto. Como si hubiera notado algo. ¿Estás bien?, preguntó. Clara dudó. Luego habló. Si algún día decides vender, quiero saberlo antes que nadie. Julián no respondió de inmediato. No tengo planes de hacerlo, dijo al final. Pero si eso cambia, lo sabrás. No fue una promesa eterna. Fue algo más honesto. Esa semana, Clara cometió un error. Uno pequeño, pero visible. Confundió fechas y sembró antes de tiempo una parte del huerto. Julián lo notó. Esto no debía ir hoy, dijo, sin levantar la voz. Clara sintió el golpe. No el reproche. El miedo a decepcionar. Me equivoqué, admitió. Asumo lo que se pierda. Julián observó el surco. Pensó. Esperemos, dijo. A veces la tierra sorprende. No hubo castigo. No hubo lección verbal. Solo espera. Y, contra todo pronóstico, parte de lo sembrado resistió. Clara no celebró. Aprendió. Esa noche, Julián le alcanzó una taza de vino casero. Se sentaron en silencio. No te quiero perfecta, dijo de repente. Solo atenta. Clara lo miró. Yo tampoco. Él levantó la ceja. ¿Tampoco qué? No te quiero intocable. El comentario quedó ahí. Suspendido. No incómodo. Nuevo. Los días siguientes, algo cambió entre ellos. No en gestos grandes. En pequeñas pausas. En miradas que duraban un segundo más. En silencios compartidos sin urgencia por llenarlos. Clara se dio cuenta una tarde, al ver a Julián reírse solo mientras arreglaba una cerca. No fue una risa fuerte. Fue breve. Verdadera. Y sintió miedo. No a él. A perder eso. A finales de la semana, llegó una carta al buzón. Clara la vio primero. Reconoció la letra. Era de su padre. No la abrió. La dejó sobre la mesa. Esperó a que Julián volviera del campo. Llegó esto, dijo, señalándola. Julián la miró. No preguntó quién la enviaba. ¿Quieres leerla ahora? Clara negó. No hoy. Julián asintió. Entonces no hoy. Esa noche, Clara guardó la carta en su habitación. No como huida. Como decisión. Se sentó en la cama. Pensó en todo lo que había cambiado. En lo que aún podía perderse. En lo que empezaba a importarle más de lo que había planeado. El invierno avanzaba. La granja resistía. Y Clara empezaba a entender que algunas elecciones no se anuncian. Se sostienen. La carta permaneció cerrada 3 días. No fue olvido. Fue una presencia silenciosa. Clara sabía exactamente dónde estaba, doblada dentro del cajón, entre su ropa. A veces, al pasar por la habitación, sentía su peso como si fuera algo más que papel. El cuarto día, el viento cambió. Trajo un frío más seco, más firme. Clara se levantó temprano y, sin pensarlo demasiado, sacó la carta. Se sentó en el borde de la cama. La sostuvo un momento antes de abrirla, como si aún pudiera decidir no hacerlo. La letra de su padre era temblorosa. No había reproches. Tampoco exigencias. Solo palabras torpes, desordenadas. Hablaba de la casa vacía.
de la ausencia que ahora se notaba en cada rincón, de cómo había entendido, demasiado tarde, que el silencio también es una forma de abandono. Clara no lloró. Leyó hasta el final. Cerró la carta. La apoyó sobre la mesa. Respiró hondo. Cuando salió, Julián estaba ajustando una bisagra en el granero. La leí, dijo ella, sin rodeos. Julián levantó la vista. Y no sé qué siento. Eso también es una respuesta. Clara sintió. ¿Quiere verme? Julián no preguntó dónde. No preguntó cuándo. ¿Quieres ir? Clara miró el suelo embarrado. No ahora. Entonces no ahora. La facilidad con la que respetaba sus tiempos le resultó, una vez más, desconcertante. Ese mismo día, ocurrió algo inesperado. Uno de los animales se enfermó. No era grave, pero requería atención constante. Pasaron horas vigilando, limpiando, esperando señales. Clara se quedó hasta tarde. Julián también. Cuando finalmente el animal se estabilizó, ambos se sentaron en el suelo del establo, exhaustos. El silencio que los rodeaba no era pesado. Era compartido. Nunca quise quedarme solo aquí, dijo Julián de pronto. Pero tampoco supe pedir compañía. Clara lo miró. No como jefa. No como empleada. Como alguien que escucha. A veces nadie nos enseña, respondió. Julián soltó una risa breve. Eso parece. El invierno avanzaba, pero algo dentro de la granja se mantenía firme. No cálido. Irme. Un domingo, llegó gente del pueblo. No a visitar. A preguntar. Sobre la tierra. Sobre la vía nueva. Sobre precios. Julián los atendió con cortesía. Sin compromiso. Clara observó desde lejos. Sintió una punzada de temor. No por el dinero. Por la posibilidad de que todo aquello fuera transitorio. Esa noche, habló sin rodeos. Si decides vender, dijo, dímelo antes de que empiecen a despedirse de mí. Julián la miró largo. No voy a vender, dijo. No ahora. Y no sin hablarlo contigo. Ella sostuvo la mirada. Gracias. No hubo abrazo. No hubo gesto dramático. Pero algo quedó sellado. Días después, Clara recibió otra carta. No del padre. De su madrastra. Esa no la abrió. La rompió sin leerla. Despacio. Con cuidado. Como quien cierra una puerta que ya no necesita. Al caer la tarde, Clara caminó hasta el límite del campo otra vez. El mismo lugar. La misma tierra. Julián se acercó sin ruido. Si algún día quieres irte, dijo, no te detendré. Clara lo miró. Y si algún día me quedo, respondió, no será por miedo. Julián asintió. No hubo promesas. No hubo juramentos. Solo una verdad compartida. Esa noche, Clara se durmió sin pensar en el pasado. Tampoco en el futuro lejano. Pensó en el día siguiente. En lo inmediato. En lo que podía sostener. Y por primera vez, eso fue suficiente. El frío empezó a ceder de a poco. No de un día para otro. Primero fueron las mañanas menos ásperas. Luego, el sol que se quedaba un rato más alto antes de esconderse. La granja respondió con brotes nuevos, tímidos, pero visibles. Clara lo notó antes que nadie. Esto va a salir bien, dijo una mañana, señalando un sector del huerto. Julián observó en silencio. ¿Confías demasiado en la tierra? No, respondió ella. Aprendí a escucharla. Él no discutió. Ese día trabajaron juntos más de lo habitual. No por urgencia. Por costumbre. Por una coordinación que ya no necesitaba indicaciones. Clara se movía con seguridad entre herramientas, animales y surcos. Julián lo veía. Y, aunque no lo decía, algo en su forma de mirar había cambiado. Por la tarde,
Apareció el hermano de Julián. No entró de inmediato. Se quedó en el portón, esperando ser visto. Clara fue la primera en notarlo. No estoy segura de que sea buen momento, murmuró. Julián respiró hondo. Nunca lo es. El hermano se acercó con una sonrisa tensa. Veo que sigues aquí, dijo, mirando alrededor. Y que no estás solo. No fue un saludo. Fue una evaluación. ¿Qué necesitas? Preguntó Julián, sin dureza. Solo hablar. Clara dio un paso atrás, pero no se fue. No por curiosidad. Por decisión. El hermano habló de oportunidades. De inversores. De cómo el valor de la tierra iba a subir. Habló rápido. Demasiado. No estoy interesado, respondió Julián cuando terminó. No ahora, corrigió el otro. Pero lo estarás. Clara sintió la incomodidad crecer. No por la propuesta. Por el tono. Esta granja no está vacía, dijo ella, antes de pensarlo demasiado. Está viva. El hermano la miró por primera vez directamente. ¿Y tú quién eres? Clara sostuvo la mirada. Alguien que se queda. El silencio fue espeso. Julián no intervino. No necesitó hacerlo. El hermano se encogió de hombros. Ya veremos, dijo, antes de marcharse. Cuando se fue, Clara soltó el aire. Tal vez me metí donde no debía. Julián negó. Dijiste lo que era cierto. Esa noche, cenaron tarde. En silencio. No incómodo. Reflexivo. No me gusta cómo habló, dijo Clara finalmente. No le importa lo que hay aquí. Nunca le importó, respondió Julián. Solo ve números. Clara pensó en su padre. En su silencio. En cómo distintas formas de abandono se parecían más de lo que quería admitir. Días después, ocurrió algo pequeño, pero decisivo. Un pedido desde el pueblo. Querían comprar parte de la producción de forma regular. No era un gran contrato. Pero era estable. Podría funcionar, dijo Clara. Pero habrá que reorganizar tiempos. Julián la miró. ¿Te encargarías tú? Ella dudó. No por miedo. Por responsabilidad. Sí, dijo al final. Puedo hacerlo. Julián asintió. No hubo felicitación. Hubo confianza. Esa noche, Clara se quedó despierta más de lo normal. Pensó en todo lo que había cambiado sin que se diera cuenta. En cómo había dejado de sentirse de paso. En cómo empezaba a dolerle la idea de perder eso. Se levantó. Salió al patio. El aire estaba tibio. El cielo, despejado. Julián estaba allí, apoyado en la cerca. No podía dormir, dijo él. Yo tampoco. Se quedaron en silencio. Mirando el campo oscuro. Nunca pensé que alguien pudiera entender este lugar, dijo Julián. No sin haber nacido aquí. Clara apoyó los brazos en la madera. Yo nunca pensé que alguien me dejaría quedarme sin pedirme que desapareciera primero. Julián la miró. No respondió de inmediato. No eres una carga, dijo al fin. Nunca lo fuiste. Clara sintió el peso de esas palabras acomodarse dentro. No como consuelo. Como verdad. No se tocaron. No se acercaron más. Pero algo, sin nombre todavía, empezó a firmarse entre ellos. Como una semilla que ya no teme al frío. La tranquilidad no duró demasiado. No fue una crisis. No al principio. Fue una suma de pequeñas señales. Un proveedor que empezó a retrasarse. Un comprador que pidió bajar el precio, por ahora. Comentarios sueltos en el pueblo que llegaban deformados, como ecos mal transmitidos. Clara los escuchaba. Julián también. Ninguno lo decía en voz alta. Hasta que una tarde, revisando cuentas en la mesa de la cocina, Julián habló. Si esto sigue así, vamos a tener que apretar. Clara levantó la vista. ¿Cuánto? ¿Más de lo que me gustaría? No era una queja.
Era una constatación. Clara cerró el cuaderno despacio. Podemos ajustar sin perderlo todo, dijo. Cambiar algunas cosas. Priorizar. Julián la observó con atención. No como patrón. No como alguien que evalúa. Como alguien que escucha de verdad. Dime. Pasaron horas revisando opciones. Renunciar a un cultivo menos rentable. Reducir compras. Aplazar mejoras. Nada de soluciones mágicas. Solo decisiones incómodas. Esto va a doler un poco, admitió Clara. Sí. Pero no nos va a quebrar. Julián asintió. Esa noche, Clara se acostó con una inquietud nueva. No miedo a quedarse sin techo. Miedo a fallar. A ser parte de una pérdida que no había causado, pero que ahora sentía propia. Soñó con la casa de su infancia. No con gritos. Con silencio. Con una mesa vacía. Se despertó antes del amanecer. Salió al patio. El aire estaba quieto. Demasiado. Como si algo se estuviera conteniendo. Horas después, llegó la visita que ninguno esperaba. Un hombre del pueblo. Con papeles. Con tono amable. Con frases que parecían correctas, pero no lo eran del todo. No es una amenaza, dijo. Es una oportunidad para adelantarse. Clara lo escuchó desde la puerta. ¿Adelantarse a qué? Preguntó Julián. A perder valor. Habló de números. De proyecciones. De lo inevitable. Usó palabras suaves para decir lo que quería, que vendieran una parte. Que se dieran ahora para salvar lo importante. Clara apretó los dedos. ¿Y si no? Preguntó ella. El hombre la miró con una sonrisa breve. Entonces otros decidirán por ustedes. Cuando se fue, el silencio fue pesado. Eso no fue casual, dijo Clara. Alguien lo envió. Julián no respondió enseguida. Mi hermano, dijo al final. No fue sorpresa. Fue confirmación. No va a parar, continuó. Para él, esto es una inversión mal aprovechada. Clara sintió una rabia seca. No explosiva. Clara. Entonces tenemos que dejar de reaccionar, dijo. Y empezar a movernos nosotros. Julián la miró. ¿Cómo? Clara respiró hondo. Abriendo la granja. Mostrando que esto funciona. Que no está abandonada. Que no es un terreno muerto esperando comprador. Eso implica exposición. Sí. ¿Habladurías? ¿También? Julián dudó. No me gusta el ruido. Clara sostuvo su mirada. A mí no me gusta desaparecer. Eso fue suficiente. Decidieron organizar una pequeña jornada abierta. Nada grande. Vecinos. Compradores locales. Mostrar procesos. Mostrar cuidado. No como espectáculo. Como verdad. Los días siguientes fueron intensos. Limpiar. Ordenar. Preparar. Clara se movía con una energía distinta. No ansiosa. Determinada. Una tarde, mientras colgaban un cartel sencillo en el portón, Julián habló sin mirarla. Si esto sale mal. No será por quedarnos quietos, respondió Clara. Él asintió. Esa noche, Clara volvió a sentir el peso de una decisión real. No personal. Compartida. Pensó en su padre otra vez. En cómo nunca había elegido enfrentarse. En cómo ella, sin proponérselo, estaba haciendo lo contrario. Se dio cuenta de algo que la sorprendió. No estaba luchando por quedarse. Estaba luchando por sostener. Y eso cambiaba todo. El día de la jornada abierta amaneció claro, demasiado claro para los nervios que ambos llevaban dentro. Clara se despertó antes que el sol. Caminó descalza por la cocina, revisando por última vez lo que ya había revisado 3 veces. Nada estaba perfecto. Y eso la tranquilizó un poco. Julián apareció poco después, con la camisa limpia y las botas bien atadas. No dijo buen día.
Solo le alcanzó una taza de café. Pase lo que pase, dijo, gracias. Clara sostuvo la taza con ambas manos. Todavía no pasó nada. Por eso. Los primeros en llegar fueron vecinos conocidos. Marta vino con su marido. Luego un par de productores pequeños. Nadie llegó con prisa. Nadie con promesas. Caminaban, miraban, preguntaban. Clara habló más de lo que esperaba. Explicó procesos, errores, ajustes. No adornó. No vendió ilusión. Dijo lo que funcionaba y lo que no. Julián observaba desde atrás. Intervenía solo cuando era necesario. Dejó que ella llevara la voz. A media mañana, apareció alguien que no estaba en la lista mental de Clara. Su padre. Se quedó cerca del portón. No entró de inmediato. Miraba como quien no sabe si tiene derecho a cruzar. Clara lo vio. Sintió el golpe seco en el pecho. No rabia. No miedo. Una mezcla que aún no tenía nombre. Julián notó su quietud. ¿Quieres que me acerque?, preguntó en voz baja. Clara negó. No. Caminó sola hasta el portón. Se detuvo a unos pasos. No esperaba verte hoy, dijo. Su padre tragó saliva. Yo tampoco, respondió. Me dijeron que abrían la granja. Clara asintió. Eso estamos haciendo. Él miró alrededor. La gente. El movimiento. La vida. Te ves distinta. Lo estoy. No hubo reproches. Tampoco abrazos. Solo verdad. No vine a causar problemas, dijo él. Si no quieres que me quede, me voy. Clara lo miró. Pensó en todo lo que no había dicho en su momento. Pensó en lo que había aprendido después. Puedes quedarte, dijo. Pero como visitante. Él asintió, agradecido. No pidió más. El día continuó. Hubo preguntas. Intercambios. 2 pedidos concretos. Nada espectacular. Pero real. Al final de la tarde, cuando la mayoría se había ido, Julián cerró el portón con un gesto cansado. Se apoyó en la madera. Respiró hondo. No fue un desastre, dijo. Clara sonrió apenas. No. Se sentaron en el escalón de entrada. El cielo empezaba a cambiar de color. Gracias por no desaparecer hoy, dijo Julián. Clara lo miró. Ya no es lo que hago. El padre de Clara se acercó con cautela. Me voy, dijo. Solo, quería decirte que me alegra verte así. Clara sostuvo su mirada. Cuídate. No fue perdón. No fue rechazo. Fue algo intermedio. Y suficiente por ahora. Cuando él se fue, el silencio volvió. Pero era distinto. No vacío. Julián rompió el momento. Mi hermano no va a rendirse. Clara sintió. Lo sé. Esto recién empieza. Ella respiró profundo. También lo sé. Se levantaron. Guardaron lo que quedaba. Cerraron puertas. Apagaron luces. Esa noche, Clara tardó en dormir. No por ansiedad. Por exceso de conciencia. De haber estado presente. De haber elegido. Pensó en el portón abierto. En su padre quedándose sin invadir. En Julián confiando sin controlar. Pensó en lo frágil que era todo. Y, aún así, en lo firme que se sentía por primera vez. Afuera, la granja descansaba. No victoriosa. No vencida. Viva. El eco de la jornada no se disipó al día siguiente. Se quedó flotando en gestos pequeños. En la forma en que algunos vecinos saludaban distinto al pasar. En los comentarios que llegaban, incompletos, deformados, pero constantes. Hablan, dijo Julián una mañana. Clara sonrió apenas. Que hablen. No era desafío. Era cansancio aprendido. Los pedidos empezaron a confirmarse. Pequeños.
Suficientes para sostener. Nada que resolviera todo, pero sí lo necesario para ganar tiempo. Y tiempo, Clara lo sabía, a veces era lo único que hacía falta. Sin embargo, el hermano de Julián volvió a aparecer. Esta vez no fue al portón. Entró. ¿No sabía que ahora organizaban reuniones?, comentó, mirando alrededor. Te estás volviendo creativo. Julián no respondió de inmediato. No viniste a mirar, dijo. Dime qué quieres. El hermano respiró hondo. Quiero evitar que te hundas. Clara intervino, sin levantar la voz. Eso ya lo decidimos nosotros. El hombre la miró con fastidio. Esto no te incumbe. Todo lo que pasa aquí me incumbe, respondió ella. Porque estoy aquí. Hubo un silencio incómodo. El hermano se rió, sin humor. Te estás apoyando demasiado en alguien que no es familia. Julián dio un paso adelante. Ella es parte de esta granja. No dijo, empleada. No dijo, ayuda. Dijo, parte. El hermano apretó la mandíbula. Entonces no digas que no te avisé, murmuró, antes de irse. Cuando se marchó, Clara sintió el temblor en las manos. No miedo. Tensión contenida. ¿Estás bien?, preguntó Julián. Sí, respondió. ¿Solo cansada de que otros crean que pueden decidir? Esa noche, Clara soñó con la carretera de tierra. No caminaba sola. Caminaba con alguien al lado. No veía el rostro. Solo sentía el paso acompasado. Se despertó con el corazón tranquilo. Días después, llegó una notificación informal desde el pueblo. El tema de la nueva vía avanzaba. Lentamente, pero avanzaba. Había reuniones. Estudios. Opiniones encontradas. Nada inmediato. Nada definitivo. Esto puede tardar años, dijo Marta. O cambiar mañana. La incertidumbre volvió a instalarse, pero ya no paralizaba. Clara aprendía a convivir con ella. Una tarde, mientras revisaban cuentas, Julián se quedó mirando una cifra más tiempo del habitual. ¿Qué pasa?, preguntó Clara. Podríamos invertir un poco, dijo. No mucho. Algo pequeño. Pero necesito estar seguro. Clara pensó. Hizo cuentas mentales. Si lo hacemos, hay que hacerlo bien, respondió. Sin improvisar. Julián asintió. Quiero que lo pensemos juntos. Eso fue nuevo. Esa noche, compartieron una cena sencilla. Pan, sopa, silencio. No incómodo. Necesario. Nunca imaginé que alguien querría construir aquí conmigo, dijo Julián, casi como si hablara solo. Clara apoyó la cuchara. Yo nunca imaginé que alguien me dejaría hacerlo sin recordarme que podía irme. Se miraron. No por mucho tiempo. Lo suficiente. El invierno ya se estaba yendo. Las mañanas olían distinto. A promesa leve. No exagerada. Clara salió temprano al campo. Caminó hasta el límite. Miró la tierra húmeda. Pensó en todo lo que aún podía perder. Y en lo que ya había ganado. No estabilidad absoluta. Algo más difícil. Pertenencia elegida. Cuando volvió, Julián estaba allí. Esperándola. No para pedir nada. Solo para caminar juntos hacia el trabajo. La inversión no fue grande. Tampoco segura. Fue una decisión tomada con cuidado, pero sin garantías. Un nuevo sistema de riego en una franja pequeña del terreno. Nada que llamara la atención desde afuera. Lo suficiente para probar. Clara se encargó de planificar. Julián de ejecutar. No hubo discusiones largas. Hubo dudas compartidas. Si falla, dijo él mientras cavaban, aprendemos. Y seguimos, respondió ella. El primer mes fue tenso. Cada día miraban el cielo más de lo habitual. Cada noche revisaban números con más cuidado del necesario. Dormían poco. Hablaban menos. No por distancia. Por concentración.
Una mañana, Clara notó algo distinto en las hojas. Un verde más firme. Un crecimiento parejo. Mira esto, dijo, agachándose. Julián observó. No sonrió. Todavía no. Esperemos. Esperaron. Y funcionó. No como milagro. Como resultado. El alivio no llegó en forma de festejo. Llegó en forma de respiración profunda. De hombros que se relajaban sin darse cuenta. Lo hiciste bien, dijo Julián una noche. Clara negó con la cabeza. Lo hicimos. Ese plural ya no sonaba extraño. Días después, llegó una visita inesperada. Una mujer mayor, del pueblo vecino. Había escuchado de la granja. Quería ver. Preguntar. Entender. No compró nada ese día. Pero volvió. Y luego trajo a alguien más. Las cosas empezaron a moverse despacio. Sin ruido. Sin promesas exageradas. El hermano de Julián dejó de aparecer. No por aceptación. Por cálculo. El terreno ya no parecía tan disponible. Una tarde, Clara encontró a Julián sentado bajo el árbol grande. No estaba trabajando. Solo miraba el campo. ¿Te pasa algo?, preguntó. Pensaba en mi padre, respondió. En lo que diría si viera esto. Clara se sentó a su lado. Y que al final me quedé. Ella sonrió apenas. Eso no es poco. El silencio se acomodó entre ellos. No apretaba. Acompañaba. Clara, dijo él, después de un rato. Si algún día decides irte, de verdad, quiero que sepas que esta granja cambió porque estuviste aquí. Ella sintió el nudo. No doloroso. Real. No estoy pensando en irme. Lo sé. No hubo declaración. No hubo promesa futura. Pero algo se dijo igual. Esa noche, Clara volvió a soñar con la carretera. Esta vez no caminaba. Estaba detenida. Miraba hacia adelante. No había prisa. Tampoco miedo. Al despertar, entendió algo que la sorprendió. El lugar donde estaba ya no era solo refugio. Era elección. Los días siguientes transcurrieron sin sobresaltos. Trabajo. Pequeños acuerdos. Planes a corto plazo. Nada épico. Y sin embargo, Clara sentía que se acercaba algo. No sabía qué. Solo que no sería fácil. Como las cosechas buenas. Que siempre piden algo a cambio.